Buenos días, doctor. Bien, doctor. Quería verlo para no olvidarme de ustedes, porque siempre los veo enmascarados. ¿Cómo anda la cabecita después del paseo? Aquí voy a mirar, voy a verle su ojera, a ver quiénes han estado esta tarde. Sin exceso, porque siempre termina mal la fiesta de medicina siempre, ¿no? ¿Todo bonito? ¿Quiénes fueron? Es bueno participar, pero algunos terminan con... Están mudos, ¿no? Nadie quiere responder. Nadie sabe, no responde. Diego, ¿fue Diego o no fue Diego a la fiesta? Dígame. Fue un rato, doctor. ¿Todo bien? Un local amplio, ¿no? Yo no sé si ustedes son tímidos o son témidos. ¿Qué dice Carla? Bueno, Carla. Sí, doctor. No. Sí, doctor, fui un rato. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo sí, bonito? todo bien. Todo bonito, todo tranquilo. Qué bueno, me alegro mucho. Andrea, ¿fue Andrea? No, fue Andrea. Sí, doctor. La organizadora, Andrea, que no iba a ir. Bueno, ¿cómo andan con las clases? ¿Bien? ¿Ya han iniciado todas las materias? ¿Ya se iniciaron? Sí, doctor. Muy bien. Estamos... Fíjense que la misma cantidad de estudiantes en sábado que en miércoles. Miércoles tienen cruce de otras materias, pero sábado no tienen y sin embargo hay la misma cantidad. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la problema? Porque la asistencia no tiene valor. Entonces, me he dado cuenta en las visitas que hacemos cuando vamos los jueves. Muchas falencias en las materias avanzadas, en las materias básicas. Tenemos falencias en materias importantísimas, básicas, como
como es fisiología. Y eso me deja a mí preocupado. No debería serlo, pero sí me preocupa. Porque van a ser nuestros colegas dentro de poco. Van a ser nuestros médicos cuando ya nosotros estemos mayores. Y bueno, pues van a ser los primeros donde van a ser para su familia. Entonces, ¿cómo van a solucionar los problemas de su familia si estamos mal preparados? Dejemos ya de hacer viacrucis buscando cuestionarios o exámenes anteriores. Ya eso ya no. Y nunca debería haber sido así. Porque estamos estudiando medicina. O van a tener un cuestionario hecho en su consultorio para preguntarle a sus pacientes. No. Entonces yo creo que es importante que hagamos, antes que el examen de la materia, hagamos el examen de conciencia. Dejémonos de ir a preguntar exámenes anteriores o buscar en la fotocopiadora los exámenes anteriores. O esperando que llegue el examen y poder copiar, o que haya alguien que les resuelva el examen de afuera y se lo pase resuelto. Eso es conciencia, jóvenes. 7 meses faltan para empezar el internado. Y así como esa falla que he visto, vamos a tener demasiadas dudas como médicos. Yo quiero que lo vean en el internado cuando les toque, como la última etapa de aprendizaje guiada que van a tener. Y después ya van a hacerlo solos. Entonces, empecemos a estudiar con conciencia. Ocupemos nuestro tiempo en estudio. Yo no les digo que no tengan libertad para ir al cine. Habíamos hablado sobre sonda vesical y nos toca continuar sobre la reducción secundaria en las sondas gástricas. Todo lo que sea son... ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, cuando nosotros manejemos un paciente y hablemos de sonda, siempre tenemos que pensar que 2 sondas son importantes en nuestro manejo. La sonda urinaria o sonda Foley y la sonda gástrica, nasogástrica u orogástrica, dependiendo del caso. Todo lo que sea sonda, chicos, tiene 2 propósitos, 2 finalidades. ¿Es para manejo terapéutico o es para manejo de diagnóstico? Terapéutico para parar las heridas, los sangrados. Diagnóstico para ver si esa orina que sale hematúrica es la lesión de uretra, de vejiga o de riñón.
Entonces, la sonda gástrica en un paciente politraumatizado, la mayor parte de los pacientes hasta ahora que yo he visto en emergencia traumatizados que llegan al hospital están bajo efectos de bebidas alcohólicas. Qué pena, y la mayor parte de ellos, gente en edad productiva, en edad de trabajo. Entonces, ese paciente que estuvo bebiendo y va conduciendo, se choca, se accidenta, ¿qué va a tener en el estómago? Comida y líquido de lo que bebió. Dos cosas potencialmente letales en la evolución de un paciente, porque es un paciente que está en riesgo de que vomite. Y si es un paciente con trauma, con una puntuación menos de 8 en su escala de coma de Glasgow, un paciente que va a vomitar y se va a broncoaspirar. Entonces hay que disminuir esa tensión, hay que disminuir ese riesgo de broncoaspiración. Y eso nos va a permitir una mejor evaluación del paciente en su conjunto o del tipo de lesión que pueda tener en el estómago, por ejemplo. La descompresión tiene que ser inmediata. Reduce todos esos riesgos. Reduce, no impide completamente, puede, pero si es un paciente que está con escala de coma de Glasgow menos de 8, ese paciente se va a intubar, ¿no es cierto? Entonces, esa intubación sí reduce por completo el riesgo, porque la vía aérea va a estar obstruida con el tubo orotraqueal o endotraqueal. La presencia de sangre en el aspirado gástrico puede ser indicativa de sangrado de orofaringe, de una inserción traumática de una sonda o un daño real, una perforación por herida de proyectil de arma de fuego o por proyectil de arma blanca. Pero aquí hay algo muy importante, chicos. Hemos dicho que en el manejo del paciente con trauma, el alto índice de sospecha nos ayuda mucho a identificar las lesiones, nos ayuda a hacer un diagnóstico, el alto índice de sospecha y la reevaluación periódica. Si ustedes tienen un paciente con un trauma abdominal, por ejemplo, y le ponen una sonda nasogástrica y ven que por la sonda sale un poco de sangre, tienen que pensar que el paciente puede haber deglutido uno, pero aquí viene el alto índice de sospecha. ¿Cuál? Que el paciente tenga un trauma del duodeno. Si no tiene un trauma facial con riesgo de broncoaspiración sanguínea o que hubiera deglutido sangre, y si esa sonda viene con sangre, un gran porcentaje de sospecha va referido a una lesión del duodeno. Y las lesiones duodenales, chicos, son lesiones muy letales, porque no se olviden ustedes que el duodeno en su mayor parte es retroperitoneal. Entonces, si se perfora ese contenido duodenal, va a ir al retroperitoneo. 1. 2. Si ese paciente tiene una lesión duodenal, no va a haber signo de POPE. En un 95% no existe POPE, porque el duodeno es retroperitoneal. Entonces nosotros no podemos pasar ese diagnóstico de trauma duodenal. ¿Qué vamos a hacer entonces para confirmar o descartar la lesión duodenal? Pongamos por la sonda nasogástrica contraste, pero contraste no hidrosoluble, sino liposoluble. O sea, no pongamos contraste que su composición sea bario DIF, bario hexa. No se debe hacer, porque si ese contraste con bario se va al retroperitoneo, le va a producir mucha más lesión todavía.
entonces utilicemos contrastes liposolubles. Y ustedes deben recordarse cuáles son los contrastes liposolubles. Pielograf, urografina, yopamirón, ipaque, y existen otros más que lo han debido ver ustedes en urología o en farmacología. Es fácil recordar, jóvenes, estos nombres de liposolubles. Por ejemplo, para hacer una urografía, van a usar urografina. Ya uno viene un mnemotécnico, lo va relacionando. Si quieren dibujar la pelvis renal, acuérdense de pielograf. ¿No ven? Entonces, y otra cosa que tienen que recordar, que antes de hacer un estudio contrastado, deben primero verificar la función renal. Paciente con creatinina por encima de 1.4 no se debe hacer exámenes contrastados, porque si ese paciente de por sí ya tiene una lesión renal, que tal vez pueda ser prerrenal, o sea, por exceso de pérdida o por falta de aporte, ese es un prerrenal, le va a producir una lesión renal propiamente dicha. Por eso es que primero, antes de hacer un estudio contrastado, veamos la función renal. Si ese contraste que pasamos por la sonda se fue al retroperitoneo, se confirma la lesión duodenal y ese paciente tiene que ser sometido a cirugía inmediatamente, porque el retroperitoneo es tejido laxo. Recuerden eso por histología. Es tejido laxo, y el tejido laxo es un tejido que tiene muy poca irrigación, y el tejido que tiene poca irrigación se necrosa o se infecta muy fácilmente. Y eso puede ir a cualquier parte del retroperitoneo que ustedes deben recordar por anatomía y por cirugía 2, que el retroperitoneo se divide en 3 zonas. Zona 1, 2 y 3. La zona 1 o central, toda la parte del centro del abdomen. La zona 2, usted lo divide en derecho e izquierdo. Por eso cuando usted hable de un hematoma retroperitoneal, tiene que indicar qué zona. Entonces dirá zona 2 derecha o zona 2 izquierda. Y la zona 3 es todo lo que es hipogástrico. ¿Por qué se ha clasificado así? La zona 1 es la más peligrosa porque por ahí viene la aorta. La zona 2 están los vasos renales, la parte esplénica. Y la zona 3, donde hay mucha irrigación con las pudendas, las hipogástricas, las hemorroidales. Entonces son sitios de mayor sangrado de esta zona. Entonces, veamos hacia dónde se fue y usted tendrá que pedir una tomografía y ver qué lesiones retroperitoneales. En trauma se utiliza mucho el manejo, o mejor dicho, el trauma se utiliza mucho la clasificación de la zona retroperitoneal. Porque proyectil de arma de fuego, proyectil de arma o elemento punzocortante, siempre uno tiene que mencionar la zona. Entonces es muy importante que nosotros sepamos utilizar a la sonda, saber por qué la ponemos y para qué la ponemos y qué podemos sacar de provecho del contenido de la sonda nasogástrica. Otra vez, si se sospecha de fractura de lámina cruciforme, no colocar una sonda nasogástrica, sino orogástrica. ¿Qué otros parámetros tenemos que buscar para monitorear la reanimación o la evaluación de estos pacientes?
todos los parámetros fisiológicos. Pulso, lo más importante, o el más importante, que va a ser el primero en detectar la presencia de hipovolemia. La presión, la frecuencia respiratoria para ver qué lesiones pulmonares pueda tener y los niveles de gases arteriales, temperatura. No se olviden que un paciente con shock hipovolémico va a tener piloerección, chucho, como si estuviera con frío. Y algo importantísimo es la producción de orina horaria. Por eso que todos los pacientes con trauma sí o sí tienen que ir con una sonda urinaria. Y laboratorios. En laboratorio, el primer examen que ustedes le coloquen cuando están poniendo vía, todos los exámenes que ustedes quieran, o que sean necesarios para el paciente. En los exámenes sucesivos, con controlar hematocrito, hemoglobina, es suficiente. Y ahí vamos a darnos cuenta cómo está evolucionando hemodinámicamente su paciente. En práctica de fisiología, me imagino que ustedes hacen o han hecho la determinación de la cantidad de hemoglobina de un paciente en el famoso método colorimétrico de Sally Yates. Hay un patrón pintado, corriente, y usted le va aumentando sangre hasta llegar a nivelar el color del patrón que tiene, el tubito patrón, y usted va a poder leer una hemoglobina. Eso usted lo puede hacer cuando esté haciendo sueño de provincia. Eso uno aprende en la práctica de fisiología. A tener un método del contómetro de glóbulos rojos. Y usted va contando. O si no, en los centros mayores como nuestros hospitales, tener, ¿cómo se llama? El microhematocrito. El microhematocrito es una centrífuga que en 3 y 5 minutos le da el resultado de su laboratorio. Entonces, esta frecuencia de pulso, presión, oximetría, temperatura corporal y la producción de orina son parámetros que nos van a permitir evaluar al paciente y ver la evolución. La frecuencia respiratoria es importante. Les vuelvo a repetir, cuando ustedes vean a un paciente, una de las primeras prioridades para su manejo es la frecuencia respiratoria. Porque si usted ve que ese paciente está taquipnéico, seguro que hay algún problema respiratorio, pulmonar o extrapulmonar, pero que comprometa la parte respiratoria. Capnografía, colorimetría son útiles en el manejo de los pacientes, sobre todo aquellos que están intubados. Nos va a permitir ver si el tubo está bien colocado en el tracto respiratorio. Porque cuando usted está en cirugía también, el paciente está cubierto hasta la cara. Y si tiene el capnógrafo, usted va a poder determinar si ese tubo se movió, se extubó el paciente. Entonces, esto nos permite confirmar la colocación exacta y verdadera y real y buena del tubo orotraqueal. La oximetría es un valioso complemento para la monitorización de la oxigenación. Mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina y nos vamos a ver cómo está este paciente, su saturación. Menos de 85%, otros dicen de 80%, hasta 75% de saturación, el paciente requiere oxigenación, pero está confirmado que con menos de 85% de saturación, el
órgano que va a sufrir es el cerebro. Por eso que los pacientes que tengan menos de 85% de saturación de oxígeno van a tubo. Y se ha visto mucho esto en esta enfermedad, en esta pandemia del COVID. Todo paciente que llegaba a 85 estaba intubado porque ya tenía hipoxia cerebral. Y la hipoxia lleva a la gran alteración del estado de conciencia. Y uno no se da cuenta de muchas cosas, se olvida. Y pasar por ese momento es muy difícil, yo lo pasé. Presión arterial. Esta presión arterial es la que se va a encargar de hacer el interno. Todos los signos vitales usted le controla cada media hora o cada hora como máximo a los pacientes traumatizados. Aunque digan que es una medida poco fiable, pero es importante. Puede ser tardía, puede ser. ¿Cuál es entonces lo más importante? La frecuencia del pulso y el color distal de los dedos. Exámenes radiológicos o estudios de diagnóstico. Los exámenes radiológicos deben ser utilizados cuando está indicado, pero que no, su retraso no vaya a poner en riesgo la vida del paciente. Si usted tiene un equipo de rayos X y le va a sacar una radiografía de tórax para diagnosticar un neumotor hipertensivo, está perdido como médico. El diagnóstico de neumotor hipertensivo es clínico, no necesita una radiografía. Entonces es preferible, si no tiene tubo para ponerle, le haga una toracocentesis en el segundo espacio intercostal, línea media y clavicular, y con su aguja insertada en tórax lo deriva. ¿De qué le sirve una radiografía que confirme la clínica de neumotor hipertensivo si no tiene cómo resolvérselo? Por eso dice que no debe retrasar la reanimación. Si usted tiene un paciente en su hospital o en su clínica que requiere una tomografía, aunque usted la tenga, no lo retrase, no le saque, derívelo pronto. Las radiografías de tórax pueden mostrar lesiones potencialmente letales, ya hemos visto. Neumotor hipertensivo, neumotor masivo, tórax volante, todo eso. Y las radiografías de pelvis nos van a mostrar fracturas que indiquen la necesidad de transfusión. Hemos dicho que el abdomen en fracturas de huesos largos y fracturas de pelvis. Si usted tiene un paciente hipovolémico que no tiene hemotores, que no tiene hemoperitoneo, pero tiene 2 fracturas de fémur, ahí está su hipovolemia, o ahí está la causa de su hipovolemia. Se dice que una fractura de fémur puede perder hasta 2 litros. Una fractura de pelvis lo puede sanguinar a su paciente. Son huesos esponjosos que tienen mucha sangre. La ecofaz y el lavado peritoneal son ahora muy importantes en emergencia para ver todo paciente traumatizado o no traumatizado. Antes se hacía mucho el lavado peritoneal diagnóstico, que lo vamos a ver cuando hablemos de trauma de tórax. Ahora se utiliza mucho el ecofaz. ¿Qué es el FAS? Es una ecografía dirigida al trauma abdominal, sobre todo. Este ecofaz, ¿qué hacemos? Cualquiera lo puede hacer. Los que han ido a práctica han visto que la ecografía lo hacen los residentes. No nos interesa el diagnóstico preciso de certeza, donde diga este paciente tiene una lesión del hígado, que en el segmento 6 del hígado no nos interesa.
¿Qué nos interesa? Que como consecuencia del trauma, ese paciente tenga una pérdida. ¿Y qué buscamos en el ECOFAST? Líquido. No importa que sea orina, intestinal, gástrico o sangre, no importa, pero que haya líquido en cavidad. Eso para nosotros es importante. ¿Y dónde vamos a buscar la presencia de líquido? Primero en el fondo del saco de Douglas o recto vesical. 2, en el espacio de Morrison. ¿Qué es el espacio de Morrison? Es el espacio virtual entre el hígado y el polo superior del riñón. Es un espacio virtual, pero se convierte en real cuando hay presencia de líquido. Y en esa parte vamos a ver una imagen negra que es líquido. Líquido en el espacio de Morrison es quirúrgico. Líquido en el espacio de Douglas es quirúrgico. Líquido en el espacio espleno renal es quirúrgico. Entonces, para eso nos sirve la ECOFAST. Considerar siempre la necesidad de traslado. No se olviden que hemos hablado de las 3 E: etiquetear, estabilizar y evacuar. ¿Cuándo evacuamos? ¿Cuándo trasladamos? Durante la evaluación primaria y la fase de reanimación, el médico obtiene información suficiente para indicar la necesidad de trasladar al paciente. Usted ha hecho el examen de ese paciente en la revisión primaria y la revisión secundaria. Y al hacer estos exámenes, usted va a saber si ese paciente es sucedáneo de traslado, o sea, si requiere ser trasladado, o su hospital o su clínica tiene las condiciones para atender a ese paciente. Una vez que se ha tomado la decisión de trasladar al paciente, es esencial la comunicación entre el médico remitente y el médico receptor. Les decía también el otro día que yo, médico que trabajo en San Julián, para derivar a un paciente al hospital japonés o a San Juan de Dios, tengo que llamar y hablar con el médico de turno, con el cirujano de turno, que es el que maneja trauma, y decirle: te estoy mandando a un paciente con estas características, que sufrió tal accidente, llegó a mi hospital o a mi clínica así, le hice tal cosa y te lo estoy mandando con estos signos vitales. Esa es la comunicación ideal para que el médico receptor sepa qué tipo de paciente va a recibir y qué material tiene que ir preparando o a qué especialista tiene que ir llamando. Si usted pasa la información a recepción de su hospital y le explica a la recepcionista el tipo de paciente, no tiene ni idea. Le va a dar la información al médico de turno como ella cree que era lo que le dijo el otro. Por eso que la comunicación tiene que ser directa, médico a médico. Revisión secundaria. Fíjense lo que dice esto. La revisión secundaria no comienza hasta que la revisión primaria o inicial, o sea, la ABC, se haya completado. Los esfuerzos de reanimación están en marcha y se ha demostrado la normalización de la función vital. Ahí sí, si ese paciente llegó hipotenso, llegó taquicárdico, no lo puede derivar porque hay un riesgo de que se le muera en el camino. Entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos hecho con eso la A o la primera E. Ahora nos toca hacer la segunda E, que es estabilizar las funciones vitales y las fracturas que tenga. Una vez hemos hecho esto, recién ocupamos la tercera E, que es evacuación. Esta revisión secundaria significa revisar de la cabeza hasta los pies, incluyendo toda la reevaluación necesaria de los signos vitales de la escala de coma de Glasgow. En la revisión secundaria se debe llevar a cabo el examen neurológico completo, el Glasgow.
En la revisión primaria, el ABDI. En esta revisión secundaria es cuando recién usted pide todos los exámenes complementarios que quiera, radiografía, laboratorio, todo. En la revisión primaria, ninguna de las patologías encontradas en esta revisión requieren exámenes complementarios, todo es clínico. En cuanto a la historia, una evaluación completa incluye la historia del mecanismo de la lesión, accidente, caída, incendio, explosiones, choque entre dos movilidades, choque con un objeto fijo. Deben ser el resultado personal de asistencia prehospitalaria, parte de la familia y parte de quien asistió a ese accidentado. Aquí, en esta revisión secundaria de la evaluación inicial, hay una palabra que se llama amplia. Amplia es útil para predecir el pronóstico, incluso de este paciente. ¿Qué significa amplia? A, alergias. Esos datos los va a pedir a la familia, si es alérgico a algo. M, medicamentos de uso habitual. Si es hipertenso, tomará hipertensivo, tomará hipoglicemiantes orales, tomará broncodilatadores. Depende de la patología que el paciente tenga. Medicamentos de uso habitual. P, patologías previas o patologías asociadas a su cuadro. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, EPOC, embarazo, son las patologías previas o habituales. Libaciones y última ingesta. ¿Qué es libaciones? Beber. No es de líbido, sino es de beber, de libaciones. No vamos a estar preguntando el líbido de los últimos días. A, ambiente y eventos relacionados con el trauma. ¿A qué se refiere ambiente? ¿Dónde se produjo el accidente? Si fue una explosión a campo abierto, si fue una explosión en un ambiente cerrado. ¿Cuál es el sitio del accidente? A eso se refiere ambiente. El estado del paciente se relaciona íntimamente con el mecanismo de la lesión. Si es un paciente grave, significa que lo que ocasionó esa lesión grave es también un lugar o un trauma grave. No es lo mismo tener un accidente en un patio amplio con pasto que tener un accidente en un lugar donde hay escombros. Las lesiones se clasifican generalmente en dos grandes categorías: en traumas cerrados o en traumas abiertos o penetrantes. Pero aparte de estas lesiones, tenemos que tener en cuenta que puede haber lesiones térmicas. A esto se refiere a quemaduras eléctricas o causados por ambientes peligrosos, inhalaciones, incendios. Traumas cerrados. Toda herida que no comprometa el peritoneo. Ese es el límite para que usted pueda decir si el trauma abdominal es abierto o es cerrado, o es abierto o penetrante. Entonces el trauma cerrado puede ser consecuencia de accidente automovilístico, caída u otras lesiones relacionadas con el transporte, pero no solamente el transporte. Accidentes deportivos, rodillazos, por ejemplo, en abdomen,
los que han ido al cuartel, los famosos cortos que le llaman, unos golpes súbitos al descuido en abdomen que golpean el plexo solar y los pacientes tienen lipotimia, pueden tener heridas penetrantes, o sea, lesiones de órganos intraabdominales. La información importante que se debe obtener de las colisiones de automóviles incluye el uso del cinturón de seguridad, tenía o no, deformidad del volante, la dirección del impacto, que vamos a ver más adelante cuáles son, el daño al automóvil y si el paciente fue expulsado del vehículo. Es importante estas consideraciones. ¿Por qué? El cinturón de seguridad puede darle seguridad de que no va a tener mayores lesiones. Puede, no, yo le da. Ver si la paciente que conduce está embarazada y ver qué tipo de cinturón utiliza. Si utiliza un cinturón común y corriente que atraviesa por la mitad de la barriga, ese cinturón lo va a decapitar a ese niño. Por eso que la paciente embarazada traumatizada debe utilizar un cinturón como utilizan los corredores de auto, que solamente agarran hombros y pelvis. La deformación del volante significa que ese paciente iba sin cinturón y que el tórax fue quien deformó el volante. La dirección del impacto, si fue delante, de atrás, de los lados. El daño al automóvil, por ejemplo, dos colisiones frontales o contra un objeto fijo. Usted tiene que ver cómo está el chasis, cuánto de distancia se redujo el chasis, se aplató, se arrugó. Si el paciente fue expulsado del vehículo, es un trauma grave. Si hubo un muerto durante el accidente, los otros pueden estar comprometidos seriamente. Entonces, todas estas cosas son importantes que usted evalúe en su paciente. Trauma penetrante, hemos dicho que toda herida que atraviesa el platismo, por más puntiforme que sea, o que ya, mejor dicho, el peritoneo, por más pequeña que sea la herida del peritoneo, ya es un trauma penetrante. Puede tener una herida de piel y tejido celular subcutáneo que vaya del pubis hasta el cifoide, no es una herida penetrante. Así tenga una herida muy grande. Tiene que haber un daño del peritoneo para evitar, por supuesto, para que se hable de trauma penetrante. Ante todo paciente con herida de abdomen, ahora también, pero con menor frecuencia, toda herida en abdomen se pone silocaína, se amplía la herida y se verifica si tiene o no lesiones peritoneales. Ahora no se hace porque ya hay el ECOFAS. Si hay líquido, penetró. Ustedes saben, chicos, que la delincuencia subió mucho. Existen muchas heridas por el arma de fuego, no por arma de fuego, sino por proyectil de arma de fuego. Herida penetrante por arma de fuego no es correcta la aseveración. Herida penetrante por proyectil de arma de fuego o por elemento punzocortante, arma blanca. Los factores que determinan el tipo y la extensión de la lesión incluyen la región del cuerpo que fue lesionada, los órganos en el camino del objeto penetrante y la velocidad del misil. Eso lo han visto ustedes en medicina legal. Cuando hablemos del trauma abdominal, vamos a ahondar mucho en estos aspectos. Las lesiones térmicas hay un tema que nosotros vamos a avanzar, que es quemadura, y ahí está la lesión térmica, pero a manera de preámbulo. Las quemaduras son un tipo importante de trauma que puede ocurrir solo o ir acompañado de un traumatismo contuso y penetrante. A veces los pacientes que llegan en emergencia en un lugar donde hubo un incendio no llegan por quemados, sino por las heridas
secundaria producida en aquellos que quieren huir del lugar, se lanzan del segundo piso y producen otro tipo de lesión. Por eso que es importante en este tipo de pacientes que han hecho inhalación, tenemos que tener mucho cuidado. El trauma contuso, el trauma penetrante fue producto de lanzarse el tipo de allá. O estaba en un lugar donde había mucho humo, donde se podía inhalar elementos tóxicos. Entonces, es fundamental que nosotros determinemos el tipo de trauma que tiene ese paciente. Los pacientes que tienen heridas penetrantes, que a su vez van asociadas a intoxicaciones, son pacientes más complejos en su manejo. Un paciente inconsciente, siempre hay que considerar un paciente grave porque no va a hablar, no podemos sacar muchos datos. Entonces, volvemos a repetir, aquí el alto índice de sospecha juega un papel importante. Conocer las circunstancias de la lesión por quemadura, el entorno en el que se produjo, si fue espacio abierto o cerrado, sustancias consumidas por la llama, plásticos son tóxicos para la inhalación. Hace tiempo, hace unos años atrás, ustedes han debido estar muy jovencitos o muy chiquitos todavía, cuando hubo un incendio en la cárcel de Palmasola. Llegaron muchos pacientes quemados porque los encerraron y no podían salir, y otros se lanzaban por la ventana. Entonces, en ese mismo acto de incendio, hubieron traumas que nada tenían que ver con las quemaduras o con las intoxicaciones, sino producto de un trauma secundario al momento, como es lanzarse por la ventana y producirse fracturas en otros segmentos del cuerpo. Medio ambiente peligroso. Es importante obtener una historia de exposición a productos químicos, toxinas o a la radiación por dos razones. En primer lugar, pueden producir variedad de disfunciones de órganos como los pulmones, el corazón y otros. Y en segundo lugar, estos mismos agentes tóxicos también pueden presentar un peligro para los profesionales de salud, porque pueden tener partículas tóxicas en la ropa y usted al quitarle sin ninguna protección está expuesto a intoxicaciones también. Esto es lo que les quería hablar, mecanismos de la producción de las heridas, o por lo menos que nos lleven a sospechar de qué órganos, aparatos, sistemas o qué tipo de lesiones pueden presentarse. Por ejemplo, el mecanismo de la lesión, si el impacto es frontal, de dos movilidades o contra un objeto fijo, peor aún, tenemos que fijarnos en la deformación del volante, por ejemplo. ¿Qué lesiones aparentes tiene la rodilla? Porque con la rodilla el conductor va a chocar contra el tablero. Si el parabrisas está intacto o no. Ver si no hay fracturas aparentes en la cara del paciente, que fue el que rompió la frente a la cara, fue lo que rompió el parabrisas. Si existen estas deformaciones en la movilidad, ¿qué fracturas puede tener? De columna cervical por la desaceleración, el latigazo famoso. La cabeza se va para adelante y un latigazo. Puede producir torre inestable, contusión miocárdica, neumotórax, por ruptura de costilla, disrupción traumática de la aorta, o sea, arrancamiento, fracturas del vaso, del hígado, generalmente arrancamiento de todo órgano. Hemos encontrado en trauma abdominal por desaceleración, colecistectomías parciales por arrancamiento. Se arrancó la vesícula del lecho hepático, quedó colgando en su conducto cístico y en la arteria, y a veces ni la arteria quedaba. Entonces, cuando usted opera a un paciente con trauma,
tiene que hacer lo que se llama la semiología del abdomen abierto para buscar todas las lesiones posibles que ese paciente pueda tener. Fracturas del vaso o del hígado, o sea, trauma hepático. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado en las famosas hemorragias de 2 tiempos. Paciente estable, buena presión, buenos signos vitales, leve dolor en abdomen. Doctor, me siento bien, me quiero ir, y usted le firma su alta. Todo paciente que se quiere ir a su casa después de un trauma es la firma alta solicitada. Usted se fue, señor. Usted no quiso quedarse, usted firmó y están las complicaciones. Fracturas de la cadera, de la rodilla, de la articulación coxofemoral generalmente se fractura o se penetra. Hemos visto unos 2 casos, pero no por accidente, sino por caídas en parado, que la cabeza del fémur estaba en cavidad abdominal. Cayeron con el peso, el paciente se impactó. Pero en los accidentes puede haber o luxaciones coxofemorales, o luxaciones o fracturas de rodillas, porque choca contra el tablero. Si el impacto es lateral, en una colisión vehicular, que se va a ver una de 15, cuello contralateral, fracturas de la columna cervical, tórax inestables, neumotórax, disrupción traumática de la aorta, ruptura de diafragmática por fractura de costilla, fractura de vaso e hígado, fractura de pelvis o del acetábulo, como se impacta. Entonces, todas estas lesiones tenemos que buscarlas ante el antecedente de un impacto lateral de vehículo. Y el impacto trasero también. Si te golpean de atrás, tu cabeza se va para adelante, pero bueno, entonces lesiones de columna, aunque no tengan fractura, hay una gran disrupción o elongación o estiramiento de los ligamentos del cuello. Y te van a quedar mucho dolor. Y el tratamiento es demasiado sencillo, solamente un collar cervical. Expulsión del vehículo. Si ese paciente salió despedido, olvídese, revíselo de piel a cabeza, incluidos los tactos. Porque es un paciente grave, que dentro del vehículo no le produjo nada, pero salió expulsado. Y al caer puede tener trauma abdominal, trauma de tórax, trauma de pelvis, trauma craneoencefálico, todo. Porque salió despedido, es un misil. Si el impacto del vehículo es contra peatón, ¿qué va a tener? Traumatismo craneoencefálico, porque no se olviden que las movilidades se le golpean de la rodilla para abajo, máximo a nivel de la altura de la rodilla. Y si te golpean ahí, vas a salir volando y vas a caer de cabeza. Entonces, ¿qué va a tener? Lesión craneoencefálica, disrupción traumática de aorta, lesiones viscerales abdominales por arrancamiento, las famosas lesiones en aro de Balde, que se desprende del meso del intestino, fractura de extremidades inferiores, sobre todo pelvis. En el examen físico de la revisión secundaria, tenemos que tener la secuencia desde la cabeza hasta los pies, incluido tacto rectal, tacto vaginal. Todos los sistemas musculoesqueléticos tenemos que revisar. Si hablamos de la cabeza, la revisión secundaria comienza viendo si no hay heridas. Primero lo vemos y le preguntamos, señor, ¿está bien? Si el paciente responde, ya sabemos que hemos hecho una evaluación inicial rápida. Vemos si en el cuero cabelludo hay heridas. Y si hay heridas, por favor, el mejor examinador es el dedo. El dedo sirve para todo, hasta para hacer diagnóstico, menos para hacer hijos. Entonces, revisemos, metamos el dedito con guante a esa herida del cuero cabelludo y busquemos fracturas, busquemos hundimiento. Todo paciente con fractura o con hundimiento de cráneo es quirúrgico. ¿Por qué? Porque ese hundimiento va a comprometer
las meninges primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos pacientes? Si encontramos una fractura, pedimos una tomografía, pedimos que venga el neurocirujano, pero en esa tomografía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir la presencia del neurocirujano. ¿Por qué? Porque le vamos a explicar, doctor, hay un paciente, hay un hundimiento, y ese hundimiento es quirúrgico. ¿Por qué? Primero, ¿cuándo se opera un hundimiento? Cuando la tabla externa penetra sobre la tabla interna. ¿Y por qué se opera? Porque es un foco epileptógeno. Porque al comprimir el hueso contra la meninge, contra la dura madre, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Operarlo para levantar ese hundimiento. Esa fricción permanente del cráneo sobre la dura madre va a producir irritación y convulsiones. Entonces hay que operar. Entonces, el edema alrededor de los ojos puede identificar más adelante un examen en profundidad. Si tenemos ojo de mapache, ese paciente tenemos que ir a una cirugía. Si tiene, fíjense bien, si tiene anisocoria, ese paciente con seguridad tiene una lesión ocupante de espacio que le está provocando esa anisocoria y es quirúrgico. Pero el ojo de mapache significa lesión de piso o de base de cráneo. Pero también puede significar que tenga una lesión del globo ocular. ¿Qué vamos a buscar entonces? Agudeza visual, tamaño de la pupila, hemorragia de la conjuntiva o del fondo de ojo, lesiones penetrantes del globo ocular, lentes de contacto que te lo tienen que quitar antes que se produzca edema, porque una vez producido el edema de la pupila, de la córnea, todo del ojo, ya no lo van a poder retirar. Si hay luxación del cristalino, buscando diplopias, por ejemplo, o atrapamiento de los músculos intraoculares. Entonces necesitamos en ese paciente hacer un examen visual. Estas fracturas que aparentemente no tienen significación son importantes. La fractura del maxilofacial. El examen de la cara debe incluir la palpación de todas las fracturas óseas, la oclusión dental, cómo está. Puede haber luxaciones mandibulares y el paciente está con la boca siempre abierta. Y uno creer de que ese paciente está así porque no puede respirar bien, porque tiene sed de aire. Y sin embargo es una fractura, una luxación. El traumatismo maxilofacial que no está asociado con obstrucción o hemorragia grave debe ser tratado solo después de que el paciente esté estabilizado. El traumatismo maxilofacial que no está asociado con obstrucción, o sea, que no esté luxado, que no esté produciendo una obstrucción de vía aérea superior, o hemorragias graves, deben ser tratados solo después de que el paciente esté estabilizado. O sea, primero veamos el neumotórax, primero veamos el motórax, el taponamiento cardíaco y después recién nos ocupamos del traumatismo maxilofacial. Los pacientes con fractura del tercio medio facial también pueden tener fractura de lámina cribiforme y por tanto los tubos tienen que ir por boca, no por la nariz. En cuanto al cuello y columna cervical, hemos dicho que el cuello es el paso de muchas estructuras, es el andamio del organismo. Si usted se lo mueve el andamio, los albañiles que están arriba se caen. Si usted no trata bien o no identifica bien las lesiones en el cuello, el paciente se muere. En los pacientes con traumatismo maxilofacial o de la cabeza se debe presuponer que tiene una lesión inestable de la columna cervical.
Si tiene un trauma facial severo, con seguridad que existe algún daño en la columna cervical. Si bien no puede ser una fractura, una lesión, un trauma raquimedular, pero puede tener elongación de los ligamentos. Entonces, a ese paciente, así tenga heridas en el cuello, le tenemos que poner un collar cervical. Por ejemplo, fracturas o lesiones de los ligamentos. Entonces, el mejor antiinflamatorio, el mejor analgésico ante este tipo de trauma es el collar cervical. Entonces, la columna y el cuello deben ser inmovilizados hasta que todos los segmentos de la columna cervical, hayan sido estudiados. Cuando hablemos de trauma del cuello y trauma de columna cervical, vamos a ver 4 parámetros fundamentales que requiere el examinador buscarlo para saber si tiene o no una lesión de columna cervical. Por eso que la radiografía de columna cervical tienen que estar las 7 mínimo, las 7 más la mitad de la primera torácica, para que usted diga esta radiografía es normal y este cuellito no tiene nada. La ausencia del déficit neurológico no excluye una lesión de la columna cervical. Por eso le decía que el paciente puede estar consciente, puede no tener ni lesión raquídea ni raquimedular, pero tiene otras lesiones de los medios de fijación de la columna. El examen del cuello incluye inspección, palpación, ocultación. ¿Inspección para qué? Para ver si hay herida, para ver si no hay un sangrado activo, para ver si no hay un hematoma expansivo pulsátil. Entonces, en la palpación buscamos los pulsos carotídeos, vemos si ese hematoma que se ve ahí tiene alguna particularidad. Y auscultamos para ver si no hay soplo. Y si hay soplo, es un pseudoaneurisma de la carótida. ¿No es cierto? Entonces, que es importante que hagamos estos 3 exámenes semiológicos. La sensibilidad en la columna cervical y el enfisema subcutáneo, la desviación de la tráquea y la fractura de la laringe pueden ser descubiertas en un examen detallado. Por eso decimos que el examen secundario es importante, porque hacemos el examen desde los cabellos hasta los pies. Las arterias carótidas deben ser palpadas y auscultadas en busca de soplo. Miro, escucho, siento. Un signo común de esta posible lesión es una marca en el cinturón de seguridad. Las lesiones penetrantes en el cuello pueden llegar a dañar varios sistemas y órganos. Miren esto, las heridas que atraviesan el músculo platysma, o llamado también músculo cutáneo del cuello, no deben ser exploradas de forma manual o manipuladas con instrumentos o tratados por individuos que no tengan capacidad de hacerlo. Estas heridas del cuello que llegan, si bien están sin una hemorragia activa y tienen un coagulito en esa zona, pero que han lesionado el músculo platysma o cutáneo del cuello, deben ser pasados a quirófano para hacer la exploración en quirófano, porque usted al hacer la exploración puede retirar ese coágulo y que la yugular, carótida, vasos importantes estén lesionados, y al retirar ese coágulo puedan volver a sangrar. Y en las emergencias, por más buena que sea, no tienen todos los instrumentos necesarios para hacer una cirugía de esta envergadura. Entonces, por eso es que se los tiene que llevar a quirófano y explorarlos allá. El hallazgo de signos de sangrado arterial activo, un hematoma expansivo,
un soplo arterial o el compromiso de las vías respiratorias, por lo general requiere una evaluación quirúrgica. En cuanto a tórax, la inspección es importante, tanto anterior como posterior. A veces nos olvidamos que el paciente tiene espalda y nos lo miramos y vemos después que el paciente tiene un cuchillo clavado en la espalda. Esta inspección de tórax identifica las lesiones que pueden ocasionar la muerte del paciente en forma inmediata, entonces tenemos que buscar. En la palpación, toda la caja torácica incluye las clavículas, costillas y esternón, buscando crepitaciones óseas o el murmullo vesicular o la expansibilidad del pulmón. Entonces, es importante que hagamos el examen semiológico de ese paciente. Una lesión significativa en tórax se puede manifestar con dolor. Si el paciente refiere a dolor, significa que hay algo que lo incomoda. Y ese dolor puede ir acompañado de disnea o de hipoxia. Y si existe disnea, ya es una lesión tardía. La auscultación nos interesa mucho ver o auscultar o sentir las vibraciones vocales, el murmullo vesicular de ese paciente, de ese pulmón. No se olviden que murmullo vesicular disminuido o abolido significa lesión. La presencia de sonidos distantes o apagados al corazón, ruidos cardíacos hipofonéticos, es sugestivo de que ese paciente tenga un taponamiento cardíaco. Ruidos cardíacos hipofonéticos, no se olviden la famosa triada de Beck, ¿no? La triada de Beck: ingurgitación yugular, hipotensión arterial, ruidos cardíacos hipofonéticos o algodonoso, como llama alguno, es taponamiento cardíaco. Ver cómo están las venas del cuello, están ingurgitadas. ¿Ves? Ya tenemos la triada de Beck confirmada. La disminución de los ruidos respiratorios, la hiperresonancia o hipersonoridad, la percusión y el shock son signos de mal pronóstico en el paciente. Y eso significa o tenemos un neumotórax hipertensivo o un neumotórax simple en ascenso. Y ese paciente se lo tiene que descomprimir. A ese paciente se lo tiene que estudiar clínicamente. Y si es un neumotórax hipertensivo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Toracocentesis. Toracocentesis. Una radiografía de tórax puede confirmar, pero no necesitamos, hemos dicho, para un neumotórax hipertensivo, no necesitamos hacer imagen. Tenemos que hacer el diagnóstico clínico y hacer el tratamiento inmediato. Si hacemos radiografía, tenemos que ver, descartar neumotórax, hemotórax y ver el mediastino, chicos. Si hay borramiento del botón aórtico, si hay ensanchamiento del mediastino, borramiento del botón aórtico, ese paciente, hasta demostrar lo contrario, tiene una ruptura de aorta. En abdomen, las lesiones abdominales deben ser, fíjense, esto es importante para todos nosotros. Las lesiones abdominales deben ser identificadas y tratadas agresivamente. Si un trauma abdominal cerrado y usted diagnostica que existe un trauma abdominal abierto o cerrado, es quirúrgico. Si es cerrado es un poco más difícil, pero la irritación peritoneal o el famoso signo de que no es musí, que es el dolor a la compresión y descompresión en cualquier parte del abdomen, eso es signo de irritación peritoneal y es quirúrgico. Los pacientes que lleguen a emerger con trauma abdominal tienen que ser evaluados
y reevaluado por el mismo médico. No puede el médico que lo recibió examinarlo y decirle a otro: mira, este paciente llegó con dolor en hipocondrio derecho y que tiene tal y tal características. Yo sé cómo estaba de duro o de blando el abdomen. Yo sé cuánto de dolor manifestaba la palpación superficial o profunda. Entonces, por eso que se requiere que el mismo médico que lo recibió haga la reevaluación siguiente, por lo menos en las siguientes 2 horas, que es el momento en que uno define muchas cosas. Los pacientes con hipotensión inexplicada, con lesiones neurológicas, alteración sensorial secundaria al alcohol u otras drogas, debe ser considerado para un lavado peritoneal o un ecofaz seriado. O si los hallazgos hemodinámicos son normales, habría que solicitar una tomografía de abdomen, pero eso retrasa el tratamiento, porque la tomografía es operador dependiente. Tiene que ver alguien que lo haga. Lesiones perineo, recto y vagina. El perineo se debe examinar en busca de contusiones, hematomas, laceraciones y hemorragia uretral. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar con esto la contraindicación de colocar sonda fónica. Un examen rectal debe llevarse a cabo antes de colocar un catéter urinario. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los signos de sospecha, lesión de uretra, son hematoma escrotal, son sangre meatroretal y próstata flotante o próstata alta o próstata no palpable. Entonces, si nosotros primero hacemos un tacto rectal y determinamos esto, sospechamos el trauma de uretra y entonces no le ponemos sonda fólica. Por eso que primero hay que hacer el tacto rectal y después recién poner la sonda. Se debe evaluar la presencia de sangre en lumen del intestino al hacer el tacto, si podemos o no palpar la próstata. La presencia de fracturas de pelvis donde el hueso hubiera penetrado la cavidad rectal. Por eso buscamos la integridad de la pared del recto y la calidad del tono del esfínter para descartar traumatismo raquimedular. El examen vaginal sí hay que hacerlo en pacientes de edad fértil para descartar ruptura prematura de membrana o desprendimiento prematuro desprendimiento de placenta o abrupto placentae, que se llama, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando usted tenga que realizar un tacto vaginal, sobre todo en pacientes, en personas jóvenes, en personas viejas, porque se le puede venir un juicio después. Entonces es muy importante realizar el examen genital o vaginal de una mujer con antecedente de fractura de abdomen o trauma de abdomen o pelvis. En cuanto al sistema musculoesquelético, las extremidades deben ser inspeccionadas en busca de contusiones y deformidades. Por eso que cuando usted llegue, recibe un paciente politraumatizado, siempre revísele los pies. ¿Para qué? Para ver si están iguales o si hay un acortamiento, para ver hacia dónde se cae el pie. No se olviden que si hay una fractura, el pie va a caer hacia afuera. Si hay una luxación, el pie va a caer hacia adentro. Entonces es importante inspeccionar al paciente. Si el paciente tiene fracturas de pelvis, hay que sospechar, porque vamos a ver, ustedes lo han visto seguramente en traumatología, las equimosis de las crestas ilíacas, el pubis, la famosa equimosis en ala de mariposa, que es característica de la fractura de pelvis, el hematoma en vulva, en labios o en escroto en el varón. Entonces, esto nos hace sospechar de unas lesiones óseas del pelvis. Hay que evaluar siempre el pulso periférico, porque es
es fundamental que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Saben por qué? Porque si nosotros vemos que ese paciente no tiene pulso, busquemos dos cosas: fractura o luxación. Si es fractura de fémur, puede haber lesionado la arteria y ahí vamos a identificar los traumas duros de lesión vascular o los signos blandos. Pero también vamos a identificar luxaciones. Una luxación, por ejemplo, de rodilla, puede angular la arteria sin lesionarla, sin herirla. Y entonces, al hacer la reducción, usted ha restituido el tránsito vascular normal, el fluido vascular normal. Entonces, revisemos pulso. Si no hay pulso, busquemos la fractura y busquemos la luxación y reparémosla. La falta de sensibilidad o pérdida de la fuerza voluntaria de contracción muscular pueden ser causadas por lesiones nerviosas. Y estos pacientes, ¿qué es lo que va a pasar con estos pacientes si hay eso? Podemos pensar en dos cosas: que ese paciente pueda tener lesiones vasculares que no se lo puede ver por la fuerza muscular tampoco, porque hay un compromiso nervioso. No se olviden de las famosas necrosis isquémica de Volman, ¿no? Y eso pueden estar haciendo un síndrome compartimental inadvertido para el médico que lo está examinando. Las lesiones de columna torácica y lumbar generalmente pueden ir o van asociadas a lesiones musculares neurológicas. El sistema neurológico, el examen neurológico completo, incluye no solo la evaluación motora y sensorial de las extremidades, sino la reevaluación del nivel de conciencia para ver si no hay un daño neurológico central. Veamos el tamaño pupilar y la respuesta a la luz. Estos pacientes deben ser monitorizados frecuentemente para detectar el deterioro neurológico, para ver cómo está su escala de coma de Glasgow. Y sobre todo, veamos el ABCDE periódicamente. Cualquier evidencia de pérdida de la sensibilidad, parálisis o debilidad sugiere una lesión grave de columna vertebral o del sistema nervioso periférico. Y ahí vamos a buscar los signos indirectos de lesión medular, que son relajación del esfínter, priapismo. Miren, la protección de la médula espinal se requiere en todo momento, hasta que excluya, hasta que usted ya no piense que existe una lesión de columna. Entonces es necesaria la consulta temprana con un neurocirujano o con un ortopedista si se detecta una lesión de columna. No se olviden, jóvenes, que la lesión de columna pueden tener tres tipos. Pueden ser de tres tipos. Lesión raquídea, cuando hay solamente lesión del hueso. Lesión raquimedular, cuando hay lesión de hueso y de médula. Y si la lesión está por debajo de L2, que es donde termina la médula, pensemos en una lesión raquiradicular o radiradicular, donde está la famosa cola de caballo. Las pruebas especializadas no deben realizarse hasta que usted no haya hecho un examen minucioso y cuidadoso, detallado de todo el paciente. Ahora, los anexos a esta revisión secundaria son muchos. Primero, el alto índice de sospecha. La disponibilidad para el monitoreo continuo. ¿Y quiénes van a hacer, chicos, el monitoreo continuo? Ustedes. Ustedes van a pedir el Glasgow o van a medir el Glasgow cada 8. Mejor dicho, van a medir el Glasgow que no baje de 8 cada media hora, cada hora.
el paciente se recibe en emergencia, pasa a piso, es responsabilidad del interno que está de turno en piso y del residente para ver la evolución de estos pacientes. Los exámenes especializados son radiológico, tomográfico, ecográfico, laboratorios, ecofax, lavado peritoneal, todos los exámenes complementarios que usted quiera y tenga en su hospital para hacer un buen diagnóstico. Ninguna de estas pruebas podemos hacerlo si no hemos estabilizado al paciente. Ninguna. Así usted tenga en su hospital todo eso. Y hay un capítulo aparte en cuanto a la reevaluación. Todos deben ser reevaluados permanentemente y preferentemente por el mismo examinador. Cualquier lesión, por más mínima que parezca, se lo tiene que consignar en la historia clínica para ver si esa lesión está comprometiendo algo que nos muestre con el deterioro del paciente. Es importante el monitoreo continuo de los signos vitales y de la diuresis, pues la sonda es importante para que nosotros podamos ver a los pacientes su evolución. Las reevaluaciones periódicas, la cantidad de diuresis, todo ello que aparentemente es poco, pero para un trauma es mucho. Tenemos que monitorizar la cantidad de orina que normalmente para un adulto es 0,5 ml kilo peso por hora, en cambio en los niños hasta 1 ml. A veces no puede uno hacer un buen examen si el paciente está con dolor, pero siempre se debe examinar primero al paciente con dolor y después ponerlo un analgésico y poderlo reevaluar para ver si se confirma el dolor previo que tenía previo a la inyección analgésica. En muchos de los pacientes es importante que nosotros utilicemos opiáceos, pero primero tenemos que hacer el examen clínico, descartando todas las posibilidades neurológicas que el paciente tenga o somáticas que el paciente tenga. Y después que hemos hecho eso, entonces ya nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar analgésicos, podemos utilizar opiáceos, ansiolíticos o ponerle al paciente una analgesia continua. Y eso ustedes lo han aprendido en anestesiología, cómo se prepara una analgesia continua. Tratamiento definitivo. ¿Cuáles pacientes debo trasladar a un nivel superior de atención? ¿Y cuándo lo debo hacer? ¿Cuándo? Ya sabemos cuándo. Cuando hubiéramos agotado las 3 E. Etiquetar, estabilizar, evacuar. Tenemos que ver que si nosotros, como médicos o como institución, tienen las condiciones para atender a ese paciente. Entonces, si no, estabilicemos y evacuemos. Los criterios intrahospitalarios del triaje ayudarán a determinar el nivel, el ritmo y la intensidad del tratamiento inicial, o sea, estabilización. Toman en cuenta la siguiente situación fisiológica del paciente, las lesiones anatómicas que tenga, los mecanismos de la lesión y las enfermedades concomitantes. Por ejemplo, si yo recibo un paciente quemado por inhalación, tengo que ver dónde fue la quemadura. Si la explosión fue en el patio, si fue en su cuarto. Aunque aparentemente ese paciente no tenga lesiones severas, ese paciente se tiene que quedar porque ha sido una explosión, una inhalación. Hay soldadores, por ejemplo, que están dentro de un tanque de combustible y están soldando y se produce una explosión.
pueden o no tener quemaduras, pero pueden tener lesiones abdominales por un aumento de la presión externa de esa cisterna que ha producido una compresión en el abdomen y ha producido lesiones intraabdominales. Por eso que todos los pacientes, un paciente no es igual que otros, aunque hubiera tenido el disparo o la herida por un cuchillo en el mismo lugar del abdomen. Todos los pacientes son diferentes. El personal de urgencias quirúrgicas debe utilizar todos los criterios de lesiones. Por eso que siempre les recuerdo del tema de cirugía 1, el diagnóstico en cirugía. Diagnóstico topográfico, diagnóstico anatómico y el diagnóstico sindromático. Entonces, usted depende de eso, también busca qué paciente va a derivar. En cuando hablamos de desastres, los desastres son frecuencia, generalmente desbordan todas las capacidades de todos los hospitales dependiendo de la magnitud de los desastres. Entonces, el plan para el manejo de estos pacientes tiene que ser diferente, no en el estudio, no en el examen, sino en el manejo de internación. Los pacientes graves llegan, los atiende, cumple todos los protocolos de atención de emergencia. Y de ahí verá la capacidad de su hospital, cuánto desarrollados están en su capacidad este hospital o estos médicos para atender este tipo de pacientes. Y vamos a ver a quiénes vamos a derivar. Por eso que todos los hospitales deberían tener un plan de, ¿cómo se llama? De simulacro. Un plan de simulacro. Tiene que ver un plan de simulacro para que usted esté preparado y qué hacer cuando suceda este caso. Todos los hospitales tratan de manejar un máximo de pacientes lesionados y todos los que se quedan deben ser salvados. Deben ser salvados. Por eso medimos nuestra capacidad personal y nuestra capacidad de hospital. En cuanto al registro, todos los pacientes tienen que ser registrados, todos tienen que tener una historia clínica, todos tienen que haberse hecho una evaluación a todos. Y además de iniciar el tratamiento primario de todo esto. Consentimiento, pues, esto es lo que es importante. Todos tenemos que tener, todos tenemos que hacer firmar un consentimiento. Si el paciente está consciente, lo firma él y un familiar. Si no, lo firman los familiares. Hay que pedir siempre consentimiento antes de cualquier tratamiento, incluso para poner una sonda Foley, para hacer un tacto ahora, todo. Para hacer un tacto rectal, para hacer un tacto vaginal. Por eso les decía, tengan mucho cuidado cuando tengan que hacer un examen ginecológico, porque después pueden cargarse un montón de problemas. Todo tiene que ser consentido. Las pruebas forenses. Si se sospecha de actividad criminal, peor aún, si hay un asesinato, las descripciones tienen que ser precisas, tal cual son, porque esa historia clínica va a pasar a un juez, a un fiscal, y él lo va a revisar, los peritos lo revisan, y tendrá que usted ir a declarar cómo llegó. Y si confirman que lo que usted dijo está escrito en la historia clínica, no va a tener problema. Pero si usted cambia su relato verbal al escrito, ahí sí lo va a tener. Incluso los laboratorios, hay que pedirle a todo paciente que llegue al hospital accidentado, herido, lo que sea, pídale todos sus exámenes complementarios, incluidos alcohol y drogas en sangre. Es muy importante el trabajo en equipo. Si nosotros queremos que el paciente se recupere íntegro y tenga todos los cuidados que necesita, tiene que ser un trabajo en equipo. Y hay un líder que es el cirujano que maneja el equipo de trauma. Pero no solamente está el residente, el interno, están los anestesiólogos, los terapistas.
Todos hacen el equipo del manejo inicial del paciente con trauma y todo está basado en procedimientos que lo hace la TLS. Y la función de cada miembro está establecida. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Es útil contar con sus miembros asignados. Cuando usted va a recibir un paciente accidentado, yo recibo la llamada, le informo a mi residente que va a llegar un paciente así, y junto con el residente y el interno y la enfermera preparamos lo que va a llegar. Si va a necesitar que venga un especialista, vamos alertando. Va a llegar un paciente con tales características, tiene un audio y tal cosa, eso le va a reportar el médico remitente. A la llegada del paciente, el líder del equipo supervisa la entrega por parte del personal de atención prehospitalaria, o sea, quien lo trae. Un formato útil, el acrónimo de MLST. M es mecanismo, cómo se produjo. L, lesiones encontradas o sospechadas. S, cuáles son los síntomas que el paciente tiene. Y T es el tratamiento iniciado. ¿Y qué efecto tuvo ese tratamiento iniciado? Y después ya sigue el ABC, cómo se debe manejar. Ese informe que usted dé, tiene que hacerlo en voz alta, no por escrito. Si bien va a quedar registrada en la historia clínica, pero usted lo tiene que informar, es como si estuviera presentando un caso clínico. Entonces el líder del equipo comprueba el progreso de la evaluación, resume a intervalos los resultados y el estado del paciente. Este es el manejo inicial del paciente traumatizado. Hasta aquí hemos hecho la primera y la segunda E. Y nos queda hacer la tercera E, que es la evacuación, que lleva por título derivación definitiva o traslado a cuidados definitivos. Entonces, chicos, hemos concluido un tema más de nuestra materia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Quedo presto a responderle. Yo le dije que este tema es largo, lo hemos hecho en 2 clases. Pero parece un cuento. Si ustedes lo leen, léanlo así, como si fuera un cuento. Érase una vez un paciente que llegó, una persona que llega con tales y tales cosas y sigue hasta el final. Y le van a encontrar sentido a la materia y le van a encontrar el gusto al manejo del paciente. ¿Y saben cuál es lo más lindo? Verlo al paciente recuperado. Entonces, aunque no todos los cuentos terminan en un final feliz, pero si usted lo maneja bien, va a terminar en un final feliz. Si no tienen ninguna pregunta, les deseo un lindo fin de semana, que compartan con la familia. Los que no viven su familia por aquí tienen afortunadamente un periodo largo de feriados para que puedan visitar. Chicos, lo único que uno tiene seguro en esta vida es su familia, porque sabemos que no nos van a dar la espalda. Compartan con ellos y denle un abrazo a sus padres, a sus hermanos por el día de trabajo. Y parte mía para ustedes, un abrazo enorme de felicitación por el día del trabajo, porque el estudio es un trabajo y muchos de ustedes trabajan. Así que un aplauso para ustedes y muchas bendiciones. Que tengan un lindo feriado. Nos vemos la próxima semana. Y 1000 disculpas si los molesté con lo que hablamos al comienzo, pero creo que me siento con la obligación, como si fuera un padre para ustedes, de los consejos.
Espero que no se molesten. Muchas gracias, chicos. Que les vaya bien. Gracias, doctor, por las cosas. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Muy amable, doctor.